¿Qué medidas está tomando su consejería con respecto a la proposición no de ley del año 2016 del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida sobre la flexibilización de compatibilidades del personal docente de conservatorios? Buenos días. Bueno, me plantea un asunto que no es nuevo. Se trata, lo sé, soy conocedora de una vieja reivindicación de este colectivo que ya ha sido abordada por algunos de mis antecesores, creo, en esta consejería. Y bueno, voy a intentar desengranar un poco la pregunta, respondiendo en primer lugar a la cuestión planteada y posteriormente a las derivadas que tiene, ¿no? ¿Qué medidas está tomando la consejería con respecto a la proposición no de ley del año 2016? Pues en la consejería nuestra, la educación, no es competente en autorizar o no las compatibilidades del profesorado. Yo creo que eso seguro que usted es conocedora. Una vez recibidas las peticiones nuestras de las personas interesadas, y cualquier persona que haya tenido una compatibilidad lo sabe, se traslada a la Inspección General de los Servicios, que una vez revisado esto, autoriza o no la compatibilidad, ¿no? Y el director general de personal docente, desde su incorporación en agosto, además se reunió con representantes de todas las organizaciones sindicales y con las direcciones de los 3 conservatorios de música del Principado y con profesores de estos centros a título individual para interesarse por la casuística que había. En estas reuniones se ha solicitado el estudio de esta situación concreta y nos han trasladado a día de hoy, recientemente, que la normativa nacional que regula las compatibilidades no ha variado desde que empezó esta reivindicación del colectivo. La consejería debe garantizar la educación del alumnado matriculado en los centros y en determinadas solicitudes al profesorado no le es posible asistir a la labor docente si desarrolla otras tareas en el mismo horario. Por tanto, en estos supuestos se veía mermada la calidad educativa y conllevaría una gran rotación del personal docente y, por tanto, afectaría a las actividades lectivas del centro. Dicho esto, la dificultad existe en que la compatibilidad se concede o no se concede dependiendo que no afecte a la calidad educativa del alumnado. ¿Puede un docente, por tanto, del conservatorio desempeñar un segundo puesto de trabajo? Pues las actividades artísticas y creativas están exceptuadas del régimen de incompatibilidades, menos cuando tienen su origen en una relación de empleo o de prestación de servicios, en cuyo caso es necesario obtener la correspondiente autorización o el reconocimiento de compatibilidad. ¿Y en qué caso se suele conceder siendo profesorado de conservatorio? Seguro que usted lo sabe. Pues en el ámbito musical, docente e interpretativo se permite siempre y cuando no exista coincidencias de jornada y o horarios en los siguientes supuestos. Por un lado, en el sector musical interpretativo al servicio de las agrupaciones orquestales sinfónicas o camerísticas o el personal con plaza en las orquestas sinfónicas de titularidad pública, con sede en el Principado. El Principado fue la primera comunidad en declarar de interés público la compatibilidad de la docencia en enseñanzas de música y artes escénicas, artes plásticas y de diseño para realizar este tipo de trabajos, como instrumentista, cantante o director de orquesta sinfónica. Es la Dirección General de Función Pública la competente, lo reitero, para autorizar este tipo de compatibilidades. En resumen, ¿puede un docente solicitar la compatibilidad de los puestos laborales? Sí, realizando las gestiones oportunas. ¿Se le concede la compatibilidad si cumple los requisitos anteriormente citados? Sí. ¿Es inflexible la aplicación? Señoría, aquí le tengo que decir que no se trata de flexibilidad, se trata de cumplir la normativa, teniendo en cuenta además que es algo que no depende de nuestra consejería. Gracias. Lo que ha comentado aquí, señora consejera, es lo que ya había hasta el momento. Y precisamente cuando yo me refería a esta proposición no de ley es por reconocer que es un asunto que ya viene de lejos y que es un asunto por el que ya se han interesado grupos parlamentarios, bueno, pues en momentos muy concretos y muy delicados. Es un poco lo que acaba de comentar aquí, es un poco la pescadilla que se muerde la cola. Es decir, si las solicitudes del profesorado, en este caso, se ajustan a los requisitos que están establecidos, entonces no hay ningún problema. El problema es que usted no ha apuntado y no ha señalado, cosa que sí hemos hecho por parte de otros grupos parlamentarios y además de una manera creo que bien argumentada, es que esos requisitos se han de modificar. Efectivamente, la competencia final no es de la Consejería de Educación, como tantas otras, pero digamos que la Consejería de Educación dispone o propone, en este caso, y la Consejería de Presidencia dispone. ¿Por qué? Porque estamos hablando de unas enseñanzas muy particulares, muy concretas, que además redundarían positivamente precisamente en el alumnado que está estudiando estas disciplinas. Y le explico de qué manera. Hay aprendizajes muy concretos, hay conocimientos muy concretos, hay experiencias laborales que son fundamentales, que son imprescindibles en este caso para que tengamos un avance notable
en la enseñanza de estas materias. Que haya un profesor o una profesora que pueda tener el privilegio en un momento determinado de interactuar laboralmente con una prestigiosa orquesta de música, por ejemplo, en un proyecto prestigioso, eso va a redundar positivamente en el alumnado asturiano y haría, entre otras cosas, señora consejera, que las enseñanzas de música, de estas artes, estuvieran a la cabeza y la vanguardia, o que Asturias estuviera a la cabeza y en vanguardia de estas enseñanzas, cosa que no está pasando. Por tanto, esta inflexibilidad no redunda positivamente en el alumnado, sino todo lo contrario. Si ustedes creen que están aplicando justicia, si ustedes creen que están haciendo las cosas de manera coherente, yo les diré que tienen una forma excesivamente estricta de valorar y de conocer en profundidad en qué consiste la enseñanza de la música. Lo que le invitamos desde este grupo parlamentario, a través de esta pregunta, que, insisto, no somos el único grupo parlamentario que la ha hecho. Esto quiere decir, señora consejera, que probablemente diferentes orientaciones políticas veamos las cosas de una manera más o menos similar. Creemos que tienen ustedes que plantearse esa flexibilización por el bien, insistimos, del alumnado. Y no en este caso del profesorado, que podría entenderse que también, pero nuestro fin último es que el alumnado sea capaz, tenga el privilegio, en función de viva donde viva, de poder recibir aprendizajes que aprenden otros docentes en otros sitios. Porque sabrá usted que hay niños y niñas que tienen unas dotes especiales, unas dotes importantes en música, que no siempre se perciben de manera inmediata, que eso tarda en cocinarse de alguna manera hasta que surge, hasta que brota esa facilidad, y que sería bastante triste perder la oportunidad de que un niño o una niña que pueda tener una habilidad especial para esta cuestión, bueno, pues no pueda acceder a aprendizajes de un docente, de una docente que se haya formado, por decirlo de una manera simbólica, para que se me entienda, en Viena. Bueno, pues esto estaría muy bien, esto favorecería al alumnado asturiano y precisamente sí es competencia de la consejería en este caso, usted lo dijo en su intervención, sí es competencia suya valorar la mejor fórmula y la mejor manera educativa posible. Eso sí es competencia de la consejería. Por tanto, si pueden ustedes, y deberían de replanteárselo, interceder precisamente ante esos requisitos que se establece desde la Consejería de Presidencia para conocer e intentar equilibrar los derechos laborales de los y las docentes, también del derecho del alumnado a aprender, pero sobre todo de no perder una oportunidad importante, señora consejera, de tener pues la mejor de las enseñanzas posibles en estas artes en concreto. Nada más, gracias. Bueno, como le comenté anteriormente, yo soy consciente de que esto ha despertado una gran polémica anteriormente y que diversos grupos políticos habéis preguntado por ello. Soy conocedora del tema, pero insisto en que yo comprendo las razones que mueven a ello, pero también está, por más que me diga que el fin último es el alumnado, me cuesta entender que sea el fin último el alumnado y que no entendamos que una excesiva rotación del profesorado o con un excesivo número de ausencias del profesorado no le afecte en unas especialidades en las que la práctica de manera regular es absolutamente fundamental. Entonces, yo entiendo que la compatibilidad, tal y como se regula actualmente, lo que hace es proteger el bien del menor al derecho educativo. ¿Por qué no lo hace? Yo tuve compatibilidad en varias ocasiones en mi vida profesional como maestra y como profesora, porque compara los horarios y dice, aquí, hasta aquí sí y hasta aquí no. Hasta aquí puede trabajar, cumplir su horario docente y después trabajar en otra cosa. Lo que hace es eso, proteger que pueda tener a su alumnado. Es cierto que pueden formarse y tenemos mucha suerte de tener músicos y músicas de un gran calado en Asturias, pero es cierto que se deben formar sin que repercuta en el aprendizaje regular de nuestros alumnos y alumnas. Por eso entiendo que se regula así y que, a pesar de haberse solicitado en múltiples ocasiones desde Función Pública y desde los que rigen las compatibilidades, no se entiende así, porque el alumno y la alumna deben estar atendidos en todo momento y debemos que velar en que no se pierda. En otros muchos casos en que hay ausencias, comparezco aquí pues cuando se encuentran situaciones, creo que incluso hay alguna, en el que falta un profesor durante mucho tiempo y queremos que aparezca el profesor y que se cubra. Y a lo mejor no se puede por X o por Y, y todos velamos porque aparezca el profesor y porque se recupere y porque haya la mayor parte de la regularidad posible. Eso es fundamental, los alumnos, y además tocando instrumentos y en aprendizajes musicales, la regularidad del aprendizaje es fundamental y eso también lo hay que tener en cuenta. Gracias.